corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzalas más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Cántale. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzalas más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Prepárate para danzar. ¿Puedes dar un grito jubiloso? ¡Aleluya! Puedes levantar tus manos y cantar. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzalas más arriba, que todos vean, que Cristo en mi corazón. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas. Levanta tus manos más alto, porque Cristo ya vive en mí. Alzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzalas más arriba, que todos vean, que Cristo. Alzalas, alzalas más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Oh, Cristo vive en ti, Cristo vive en ti. Él te va a hacer vibrar de su presencia, Él te va a hacer regocijarte. Oh, aleluya. Declaro: viva el Rey, viva nuestro Salvador. Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Qué bueno que te hayas conectado a lo que es el tiempo de alabanza y adoración y también el tiempo de oración. Le damos gracias a los hermanos de que están haciendo esto posible virtualmente. Y el día de hoy, amados hermanos, te quiero dejar saber, vamos a estar repasando una de esas enseñanzas que ha sido de mucha bendición para nosotros aquí en la congregación. El título de esta enseñanza es Fe. Y todos estos martes, estoy calculando unos 4 o 5 martes, vamos a estar viendo esta enseñanza de fe. Te quiero invitar, no te la pierdas. Conéctate todos los martes desde las 7 de la noche, hora de Chicago, para estar en el tiempo de oración, tiempo de alabanza. Y a las 8 en punto estaremos compartiendo la enseñanza contigo acerca de esta serie. Así que te invito, no te lo pierdas, por favor. ¿Y qué te parece si comenzamos el día de hoy entonces? Y le pedimos al Señor su ayuda en lo que vamos a hacer. Y comencemos con una oración. Pidámosle al Señor su bendición en todo lo que vayamos a hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos ahora, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús, ayúdanos cada oyente, Señor, y mi persona, Padre, que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué te parece entonces si entramos, amados hermanos, y miramos ahí en Lucas capítulo 17, versículo 5? Lucas 17, 5 dice: los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Bueno, algunas cosas que tenemos que saber de la fe, y esta es la primera enseñanza de la fe. Tenemos que saber, amados hermanos, de que esta palabra fe aparece muy pocas veces en el Antiguo Testamento. Es más, amado hermano, solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra fe.
Pero en el Nuevo Testamento, en el griego, aparecen 240 veces esta palabra. O sea, el Nuevo Testamento es un testamento de fe. Interesante, ¿no? Y aquí el Señor les está contestando a los discípulos una pregunta, una petición, mejor dicho. Aumentanos la fe. Ellos, me imagino que ellos pensaban de que era algo que Dios podía hacer así, amados hermanos, como se hacían todos los otros milagros, pero no, amado hermano, hay cosas que Dios nos las da en pequeñas porciones, porque es nuestro trabajo, con la ayuda del Espíritu Santo, crecer. Y ese es el caso con la fe. Amado hermano, la fe necesita crecer dentro de nosotros. Ahora, me gusta también otra enseñanza que dimos acá acerca de la fe de los niños. Porque dice la palabra del Señor que el que no se haga como uno de estos pequeños, dice, no entrará en el reino de los cielos. Y cuando miramos las cosas que tienen los niños, amados hermanos, tienen muchas cosas muy hermosas y una de ellas es su fe. Yo ponía este ejemplo. El niño, amado hermano, usted le dice, tengo aquí un dulce en el bolsillo y si te portas bien te lo doy al final de la clase o al final de esto y del otro. Amado hermano, ese niño lo va a creer. Y usualmente, después de la clase, el niño se acerca al maestro y le dice, maestro, ¿y el dulce que me prometió? Aunque el maestro no tuviera un dulce ahí, el niño le creyó de que ese maestro tenía un dulce ahí porque se lo dijo. La fe de los niños es un ejemplo y la tenemos en nuestras casas, amado hermano, como ejemplo de realmente el tipo de fe que nosotros debemos de tener para con Dios. Entonces, miremos algunas otras cosas de esto. Otra de las cosas, amados hermanos, es que dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. O sea, amado hermano, la fe se debe de tener. De ahí se va perfeccionando, como lo muestra Santiago capítulo 2, versículo 22. Miremos por favor, dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, o sea, amado hermano, tú decir que tienes fe, lo vas a mostrar con tus obras. Y como resultado de tus obras, dice esta versión, como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y esta palabra que aparece ahí para perfeccionada, en el griego transliterado realmente es madurez. Es llegar a una madurez en la fe. Y esto es lo que nos está enseñando. Si tuvieran fe, o sea, la fe se debe de tener y de ahí se va perfeccionando. Amén. Como lo muestra Santiago 2:22. Pero también la Biblia nos muestra, amados hermanos, que hay grados de fe. Aquí Jesús está hablando de un grado de fe. ¿Cuál es ese grado? Grano de mostaza. Lo vamos a ver después cuáles son los otros grados de fe. Pero otra cosa que ocurre siempre con la fe, siempre, amados hermanos, es que la fe se habla. Si alguien tiene fe, dice que tiene fe, va a mostrarlo con sus obras, va a mostrarlo también con su boca. Segunda de Corintios 4:13 nos dice, mira conmigo por favor, Segunda de Corintios 4:13 dice así, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amado hermano, aquellas personas que tienen fe en Dios, hablan de Dios. Aquellas personas que tienen fe en las cosas que dicen la palabra de Dios, hablan de la palabra de Dios. La fe se habla, como lo dice ahí 2 Corintios 4:13. Por eso Jesús le está diciendo a sus discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían, porque la fe se habla, dirían. Interesante, ¿no? También en una de las clases que vamos a ver, una de estas sesiones que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que Elías recibió un mandato del Señor de que no iba a llover
por 3 años y medio, pero nos damos cuenta que Elías se puso a orar porque tenía fe en lo que Dios había dicho. Se puso a orar para que se cumpliera la palabra. Lo vamos a ver más adelantito en una de estas sesiones. No te las pierdas, porque es interesante que los hombres de fe hablan la fe. Amén. Pero miremos entonces lo que la fe no es. Lo que la fe no es. Alguna gente tiene muy confuso lo que la fe es. Y amados hermanos, el día de hoy tenemos diferentes enseñanzas en el YouTube, en el Facebook, acerca de lo que la gente piensa que la fe es. Pero hoy vamos a hablar con versos bíblicos. Amado hermano, la fe no es una postura mental. Siempre se exterioriza por medio de las obras. No se puede quedar aquí. Siempre se muestra de alguna forma. La fe no se queda en la mente, no es un pensamiento. Es por eso, amados hermanos, de que Santiago capítulo 2, versículo 17, vayamos rápidamente ahí, nos dice, la fe sin obras, ¿te recuerdas ese versículo? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque la fe no es una postura mental. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero sus obras no muestran que creen en Dios. No. Ellos tienen una postura mental, pero no es fe. Por eso dice la palabra del Señor. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo ahí? Que ellos si tienen fe, si creen que Dios existe, y el resultado de que ellos creen, tiemblan porque saben que es real. Aquella persona que dice que tiene fe pero no tiene obras, realmente no tiene fe. Otro versículo dice que esa fe está muerta. Interesante, ¿no? Pero también la fe, amados hermanos, vamos a ver si... Ahí está. La fe no es una suposición. Suponer es dar por existente algo que no lo es. Mucha gente lo que tiene es suposición, no es fe. Tenemos que tener cuidado con esto. Hebreos capítulo 11, versículo 29, nos lo muestra, un libro antes de Santiago. 11, 29, nos lo muestra. Miremos por favor. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. O sea, los egipcios supusieron de que como los israelitas pasaron el mar, ellos también lo iban a poder hacer. Y esa es su posición. Hay cristianos que se dejan basar en lo que le funcionó a tal cristiano. Es que Dios me dijo que hiciera tal cosa. Amén. A esa persona le funcionó porque Dios dijo. Pero no significa que es una fórmula para llegar a tales cosas. Dios a cada uno nos tiene que hablar de cómo hacer las cosas. Démonos cuenta en las batallas de Israel en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios usó distintas maneras. Con Gedeón nos damos cuenta que Dios le dijo, agarra unos cántaros y agarra una trompeta. Adentro del cántaro vas a poner una vela con fuego. Vas a encenderla. Y vas a quebrar el cántaro cuando estés ahí y vas a tocar la trompeta para dejarle saber, básicamente esto era, para dejarle saber al pueblo, al enemigo, dónde estaban. Estaban en la noche. Eso le funcionó a Josué. Dice la Biblia que se mataron a Gedeón. Dice la Biblia que se mataron entre ellos, los enemigos se mataron entre ellos. Pero Gedeón tuvo fe. Amén. Pero también tenemos otras escenas donde fue con alabanza. Démonos cuenta que estos personajes no agarraron lo que otros agarraron. ¿Por qué? Porque la fe, amados hermanos, no es una suposición. Porque le funcionó a tal, entonces yo voy a hacerlo así. No, amado hermano. La fe no es suposición. La fe, y vamos a ver cómo viene la fe. Amén. Sigamos viendo. La fe no es confesión positiva.
no es convencernos a nosotros mismos que algo existe y entonces existe. No, amado hermano. Mucha gente lo que tiene es una postura mental, suposición o confesión positiva. Pero tú y yo necesitamos tener una fe legítima. ¿Por qué? ¿Y cómo vamos a saber? Porque la fe, amados hermanos, nunca es huérfana. La fe no es huérfana. Siempre está basada en lo que Dios habló, en lo que Dios dijo. En la internet hay mucha gente hablando lo que su conciencia, lo que su ser les dicta. Eso no es fe. La fe, amados hermanos, está basada en lo que Dios habla. Por eso no es una confesión positiva. Miramos Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces la fe no es huérfana, es basada en lo que Dios habla. Amado hermano, el Señor ha dicho muchas promesas para nosotros en la palabra de Dios. Aquí sí puedes poner tu fe. La fe es un ancla segura. Cuando ponemos y la basamos, amados hermanos, en lo que Dios dijo. Interesante. Ahora miremos algunas definiciones del diccionario. Lo que el diccionario dice. Me llama la atención esto porque aquí vamos a aprender mucho. Gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. Me encanta esta definición del diccionario. ¿Por qué? Porque esta definición del diccionario lo dice correctamente. La fe realmente es una gracia que viene de parte de Dios. Ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 8 nos lo confirma lo que está diciendo el diccionario. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y dice, y esto no procede de ustedes. O sea que esa fe, la cual tú usaste para creer en Dios, no viene de ti. Esa fe la puso Dios ahí. Todo esto de la salvación realmente es porque Dios lo ha hecho posible, amados hermanos. Aún la fe que tú tienes para creer en Dios. Dios la hizo posible para que nosotros no nos gloriáramos. Dice la Biblia, sino que es don de Dios. Entonces, todos nosotros recibimos, los que creemos en Cristo Jesús, recibimos una porción de fe. Esa porción de fe la tenemos que ayudar a que vaya creciendo hasta el punto que se va madurando, como lo decía ahí el libro de Santiago, que ya leímos ese versículo. Si no me equivoco, era Santiago 2:12. Si no me equivoco. Bueno, entonces, miremos, amados hermanos, que dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que saber de la fe y quiero tomar un tiempo para ver esas cosas. Hay algunas cosas que son importantes de la fe. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 6. El primer punto que vamos a hacer es, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Bueno, aquí hay una riqueza que tenemos que escudriñar. De primero, tenemos que ver que la palabra imposible significa que no puede ser, que no puede ocurrir, que no se puede realizar. O sea que, amado hermano, sin fe nunca se puede agradar a Dios. Solamente con fe. Ya mencionamos que el que puso esa fe en nosotros para que creyéramos en Dios es el mismo Dios. Dice que es don de Dios. Amén. Entonces se necesita la fe. Es por eso que nuestra oración debe ser con constancia, pedirle al Señor que nos ayude y nos dé fe.
Constantemente tienes que pedir. Cuando tú le pides al Señor, amado hermano, que un familiar venga a Cristo, pídele al Señor que el Señor ponga ese grano de fe que necesita tener, esa cantidad de fe que necesita tener para que ese familiar venga a los pies de Cristo. Entonces, lo primero es imposible que sin fe uno agrade a Dios. Es imposible. Lo segundo que vamos a notar aquí es necesario. Dos palabras, imposible y necesario. O sea, amado hermano, que no se puede de otra manera. Esta es la manera. Es como cuando tratamos de nosotros usar una llave. Fíjate que hace unos días nos ocurrió aquí algo donde yo necesitaba una llave y necesitaba abrir un gabinete. Y amado hermano, ahí en el llavero decía, amados hermanos, que esa era la llave de ese gabinete. Y yo metía otras llaves y no funcionaba. Metí esa llave y no funcionaba tampoco. Pero yo decía, pero esta es la llave. Yo he abierto este gabinete. Y amado hermano, no fue hasta que presioné un poquito el gabinete que entró completamente la llave. Bueno, aquí es muy similar. Amado hermano, la fe es esa llave para agradar a Dios. Y sin esa llave no se puede agradar a Dios. Pero lo otro que nos damos cuenta es esto, que dice la palabra de Dios, que Dios recompensa, otras versiones dice galardona, recompensa a los que le buscan. Démonos cuenta y notemos que no dice que Dios recompensa a todos. Tampoco dice que Dios recompensa a los que oran. Dios recompensa a los que le buscan. Y esta palabra va mucho más que lo que pensamos nosotros de buscar. Mira lo que significa. Es que exeteo significa inquirir, investigar, procurar. Viene de la raíz Strong 1699, que significa investigar diligentemente. ¿Sabes cómo es esto, amados hermanos? Como cuando nosotros estamos buscando las llaves. No sé si alguna vez se te ha perdido las llaves y comienzas a buscarlas. Y buscas por todos lados. Es más, ahí en la casa tenemos todo para buscar las llaves, porque es de mucha importancia. Así, amados hermanos, esa diligencia que usamos para buscar algo de mucha importancia es la diligencia que debemos de usar para buscar la presencia de Dios, para buscar su palabra. Amén. Entonces, el primer punto es: sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo punto que vamos a ver es que la fe tiene grados. Amén. Mateo 13:58 nos habla de gente que no tenía fe. Dice, y no hizo ahí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Si algo detiene al Señor para que obre es cuando la gente no tiene fe. Y cuando la gente no tiene fe, tiene incredulidad. Pero Santiago capítulo 2 versículo 17 nos habla que la fe puede estar muerta. 2:17, que ya lo vimos. La fe puede estar muerta. La fe sin obras está muerta. Mateo 17:20 nos habla de fe como grano de mostaza. Nos damos cuenta que son diferentes estados o grados de la fe. Mateo 6:30 nos habla de gente con poca fe. Amén. Mateo 8:10 nos habla de fe grande. Y Santiago 2:22, ese era el versículo que te mencionaba. No era 2:12, sino 2:22, disculpa. Santiago 2:22 nos habla de una fe madura. Entonces, estos son diferentes grados. Sí, probablemente hay muchos más que la Biblia menciona que yo no apunté aquí. Pero esos son algunos de los grados que la Biblia menciona que tiene la fe. Nosotros tenemos que, amados hermanos, permitir que la fe vaya creciendo en nosotros. Amén. Y te preguntarás, pastor, ¿y cómo crece la fe en nosotros? Bueno, siempre es con la ayuda del Espíritu Santo, pero
es al ser nosotros obedientes a lo que Dios nos habla y nos dice. Es importante obedecer, porque la obediencia, amados hermanos, te ayuda a crecer tu fe. Porque si tú le crees a Dios, entonces vas a obedecer, vas a mostrarlo con tus obras. Yo he tenido muchos incidentes con esto de la fe. He aprendido bastante, especialmente ahorita nosotros en nuestra congregación. Acabamos de comprar el edificio de la congregación. Y amados hermanos, el Señor trató nuestra fe. De toda la congregación, los que son de nuestra congregación saben esto. El Señor trabajó con nuestra fe para hacer posible la promesa que Dios nos había dado. 4 años antes Dios nos había dado una promesa que este edificio iba a ser de nosotros. Entonces, amados hermanos, la fe es algo que se va creciendo. Definitivamente antes nosotros no somos las mismas personas ahorita, los de la congregación. No somos las mismas personas porque vimos este proceso que se produjo por medio de la fe en Cristo. Amén. Punto número 3. La fe debe de crecer en nosotros. Miremos por favor Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice aquí: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense en sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Entonces, todos, amados hermanos, comenzamos con una medida de fe que Dios nos ha dado. Pero es nuestro trabajo ir creciendo en esa fe. Entre vamos creciendo, le agregamos a nuestra fe otras virtudes, como lo muestra, amados hermanos, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vaya conmigo, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice ahí: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Entonces, Dios nos dio una porción de fe. Ahora es nuestro trabajo permitirle al Espíritu Santo que desarrolle estas virtudes arriba de nuestra fe. Amén. Entre vamos creciendo, le agregamos a nuestra fe otras virtudes. Y ahí está la lista de virtudes. Pero el versículo 7, capítulo 1 de 1 de Pedro, un libro antes, capítulo 1, versículo 7, mira lo que nos dice. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, la prueba de nuestra fe nos ayuda que la misma fe crezca. Es por eso que seguido nosotros estamos en pruebas. Seguido, amados hermanos. Poco a poco se está probando nuestra fe, porque esa prueba de fe va ayudándonos al crecimiento. O sea, amado hermano, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe,
realmente no sabían lo que estaban pidiendo. Porque la fe es algo que Dios da por porción. Y esa porción permite que esté con nosotros y que nosotros permitamos que el Espíritu Santo vaya ayudándonos a hacer crecer esa porción que se nos puso. Por eso la pregunta de los discípulos o la petición de los discípulos no hacía sentido para Jesús, porque Jesús sabía exactamente cómo funcionaba la fe. Entonces, la fe comienza de esta manera y la fe se va perfeccionando entre más pasamos las pruebas que se vienen. Miremos entonces otro versículo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Amén. ¿Lo tenemos? Dice ahí, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entre más crece la fe, se comienza a tener nuevas experiencias. Esas nuevas experiencias comienzan a verse en los milagros, comienzan a verse en lo que Dios ha revelado, esas nuevas experiencias, amados hermanos. Entonces, la fe va a ir creciendo y esas experiencias se van a comenzar a dar. Amén. Y por último, nos damos cuenta, Santiago 2:22, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, la fe llega a ser perfeccionada. O sea, llega a ser madura. Mira lo que dice Santiago 2:22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Me encanta eso que dice, como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Pero ¿cómo comenzó? Con fe. Dios puso esa fe ahí. O sea que por eso, amado hermano, cuando nosotros le pedimos a Dios fe, tenemos que saber que la forma que Dios incrementa nuestra fe es por medio de las pruebas. Y de esa manera, amados hermanos, cuando nosotros obramos en fe, nuestra fe crece. Ese es el círculo. Nuestra fe crece cuando obramos en fe en medio de las pruebas. La prueba es como fuego, que va doblando el metal. Así exactamente es esto, amados hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá de él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Amado hermano, si algo tienes que saber es que el que cree y el que tiene fe va hacia adelante. El que no tiene fe toma pasos hacia atrás. Cuando Dios te da una promesa, cuando algo saltó de la Biblia y sabes que Dios te habló y tú lo crees, te vas a mover hacia esa promesa. Tus ojos van a estar dirigidos al que hizo la promesa, que es Dios. Amén. Cuando tú no lo crees, comienzan a mostrarse los rasgos de incredulidad, que es el retroceso, el pecado, ¿verdad? Todas esas cosas, amados hermanos, muestran solamente que no le crees a Dios. Es tan importante esto. Amén. Miremos qué otra cosa es importante aquí. Bueno, vamos a terminar con esto. Miremos, amados hermanos, ya que estamos hablando de la prueba, y vamos a ver en la palabra del Señor. Hay varias palabras, amados hermanos, 3 palabras en el Nuevo Testamento que son principales
para hablar de prueba. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Te quiero dejar saber algo. No sé por qué, pero hay alguien que ha estado pasando pruebas, que las cuales no las comprende. Y amado hermano, la forma de que tú vas a aumentar en esa fe es pasando la prueba aprobado. Que no falte tu fe. Recordémonos a Jesús, que Jesús le pidió al Padre que no le faltara la fe a los discípulos. Ellos iban a ser zarandeados. Cualquier prueba que estás pasando ahorita, tiene un propósito esa prueba. Ninguna prueba que le viene a un cristiano, amados hermanos, está sin propósito. Todas las pruebas tienen un propósito. Hay algo que nos están enseñando. Entonces, 3 palabras principales que aparecen en el Nuevo Testamento y las 3 tienen que ver con prueba. Se traducen a nuestras Biblias como prueba, pero son 3 palabras, amados hermanos, que en el griego, y el que entiende el griego sabe de que tienen que ver con otras cosas que no solamente es fe. Amén. No todas las pruebas están dirigidas a algo, a una misma cosa. Amén. Miremos estas 3 palabras. Miremos ahí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. Bueno, entonces, hay 3 palabras, amados hermanos, que tienen que ver con prueba, pero no necesariamente con fe. La primera es purosis, que aparece ahí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Vayamos rápidamente ahí. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Ahí está la palabra prueba, pero en el griego transliterado es la palabra purosis, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Esta palabra tiene que ver realmente con carácter probado. Es una prueba que es más afinada a lo que es carácter. Pero esta otra, peirasmos, aparece en Santiago capítulo 1, versículo 7. Amén. Miremos rápidamente ahí, Santiago capítulo 1, versículo 7. Y dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Santiago 1, 3. Nos damos cuenta, amados hermanos, que esa palabra peirasmos en el griego está más afinada a lo que es compromiso, la prueba al compromiso. Amén. Y también la última palabra, dokimión, que tiene más que ver con fe. Esta palabra, sí, amados hermanos, está afinada a la prueba de fe. Aparece ahí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Lo tenemos para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, que es el versículo que tenemos ahí arribita. Entonces, amados hermanos, el Señor usa diferentes tipos de prueba para probar diferentes cuestiones o cosas en nuestro ser. Algunos nos está probando ahorita el carácter. Y es difícil, es duro. A otros nos está probando el compromiso. A otros, amados hermanos, nos está probando la fe. Todas son necesarias. Es por eso, no te des por vencido. Si estás pasando una prueba ahorita, amado hermano, yo tuve que crecer en mi fe.
Mi fe, yo tenía graves problemas de fe cuando me vine a convertir a Cristo. Yo tenía varios problemas de fe y el Señor me fue probando en fe con distintas cosas, amados hermanos, hasta que pude salir de varios problemas de incredulidad. Y amado hermano, tal vez tú te encuentras en esa situación donde le crees a Dios a medias, donde el temor viene a acaparar tu vida porque tienes falta de fe. Entonces, Dios quiere, amados hermanos, que sepamos, la fe es muy importante. Pídele al Señor que no te falte la fe. Recuérdate, el Señor Jesús oró por los discípulos cuando iban a entrar a lo que era la prueba de zarandeo. El Señor le pidió al Padre, que no le faltara la fe a sus discípulos. Nosotros podemos pedirle eso al Señor. Pero ten consciente que cuando le dices al Señor, Señor, aumenta mi fe, la forma que funciona esto es que van a venir pruebas. Si tú le dices al Señor, aumenta mi fe, tenlo por seguro que van a venir pruebas. Dios sí contesta esas oraciones, pero la fe no se aumenta de la forma que pensamos nosotros. La fe se aumenta pasando las pruebas y siendo obediente para que vaya creciendo. Dios ya puso en nosotros esa medida de fe. Ahora es nuestro trabajo dejarle al Espíritu Santo trabajar para que Él agregue esas virtudes que habíamos hablado anteriormente. Amén. Que Dios te bendiga. Espero de que estas enseñanzas te sean de mucha bendición. Te invito que no te pierdas el próximo martes. Estaremos viendo esta otra enseñanza. Que Dios te bendiga. Todo relacionado con la fe. Nos vemos y te esperamos el próximo martes.